Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Medina Mora y a la doctora Mariana Muredu por la invitación a participar en este seminario. Es para mí un honor porque es convocado por dos instituciones a las que le tengo gran cariño, el Colegio Nacional y la Academia Nacional de Medicina, y agradecer también la asistencia de los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, que tomaron el tiempo para venir a asistir a esta sesión. Y esta tarde me gustaría platicar de un tema muy interesante por lo complejo que resultó hacer la preparación de esta exposición. Cuando me extendió la invitación la doctora Muredu, inicialmente accedí muy gustoso porque es un tema que conocía de manera más o menos adecuada, y tratar de vincularlo con el tema de salud mental fue un reto bastante interesante desde el punto de vista académico. Y me gustaría platicar de este reto a partir de 4 puntos. Quiero hablar un poco acerca del marco normativo en salud, sobre un estudio que se realizó hace ya casi 8 años sobre los alcances de la regulación en materia genómica en nuestro país, cómo es que esta medicina genómica se asocia o se ha aplicado en la impartición de justicia, y cerraré con algunas reflexiones. En primer lugar, sé que por el foro todos ustedes lo conocen, pero quizás dentro de la audiencia hay quienes no sean médicos, y es importante tener claro que la medicina genómica es una disciplina médica de especialidad que implica el uso de la información genómica de una persona como parte de su atención clínica, ¿no? Ya sea para temas de investigación, prevención, atención, rehabilitación, por mencionar algunos. Y eso es importante en el contexto del derecho a la salud, que ustedes conocen, referido en el artículo 4º constitucional, y que establece que nuestro legislador será el encargado de establecer las bases y modalidades en las que el Estado podrá garantizar el acceso y la satisfacción de este derecho. Y esto es relevante porque, normativamente hablando, se comenzó a hablar de medicina genómica en nuestro país a partir de una reforma a la Ley General de Salud, una de las más de 140 reformas que ha tenido nuestra ley, con la adición, como materia de salubridad general, del genoma humano. Y esto es muy interesante porque, como algunos de ustedes ya saben, la Ley General de Salud lo que hace es establecer cómo se van a repartir las competencias tanto entre la federación como las entidades federativas para atender y cubrir las necesidades en todo aquello que se establece como materia de salubridad general. Esto, hago énfasis en esta situación porque es muy interesante ver que en la adición de 2011 que se hizo a la ley, si bien no se hizo una distribución de competencias expresa en el artículo 13, sí se adicionó un capítulo, un título especial en la ley acerca del genoma humano. Y esto pues nos habla ya o nos permite ver desde un inicio pues de ciertos problemas en cómo está normada o cómo está normado el genoma en nuestro sistema jurídico, ¿no? ¿Cómo es posible que aquello que tendría que estar distribuido y que tendría que estar claramente identificable, qué le corresponde a la federación, qué le corresponde a los estados en esta materia, haya pasado de largo en una adición tan importante? Pero más allá de señalar estas pues, imprecisiones de técnica legislativa, me gustaría mencionar el contenido del título especial que se adicionó. Y me parece que es muy relevante en cuanto a su contenido y alcance, porque nos establece algunos principios básicos sobre los cuales tendrá que actuarse dentro del Estado mexicano para todas aquellas actividades que se desarrollan en torno al genoma. Y me parece que además tienen concordancia con otros principios y derechos reconocidos en otros ordenamientos, tanto sanitarios como de otras características. ¿Y cuáles son estos principios? Al menos se pueden identificar 4. El consentimiento expreso de las personas que participan de investigación o de toma de muestra para un tipo de análisis de esta naturaleza,
la confidencialidad con la que debe de ser tratada la información, tanto personal como aquellos resultados obtenidos de aquellas muestras, y esto es interesante por la conexión que va a tener con otras materias como puede ser la protección de datos personales e incluso el manejo de datos personales en posición de sujetos obligados, llámese entidades públicas o entidades privadas, como nos mencionaban en la conferencia previa. La no discriminación, y esto puede ser entendido en una doble vertiente, en una no discriminación en función de la accesibilidad a poder recibir una terapia de estas características o un análisis de estas características, como se mencionaba, que hay barreras de acceso importantes asociadas al factor económico, ¿no? Pero también una no discriminación en cuanto se obtienen los resultados. ¿Qué sucede cuando una persona arroja un resultado determinado y que esto pueda tener un impacto en cómo es percibida desde el exterior si es que esa información no se maneja con la debida confidencialidad y con el debido respeto? Y por último, el reconocimiento a la autonomía y dignidad de la persona. Me parece que eso es fundamental. Dicho lo anterior, nosotros conocemos que de la ley se desprenden al menos 9 reglamentos de la Ley General de Salud que se encargan de dar contenido a lo establecido en nuestra ley. ¿Para qué? Para que el Estado pueda darle operatividad a este derecho. Y particularmente se pueden identificar un desarrollo normativo más profundo en 2 de estos 9 reglamentos. Por un lado, el reglamento de investigación en salud y por otro, el control sanitario para la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Y adicionalmente podemos identificar un conjunto de normas oficiales mexicanas en las que también se puede encontrar disposiciones alrededor del tratamiento de muestras biológicas susceptibles de ser trabajadas o de las que se puede extraer material genético. Y esto me parece interesante desde una primera aproximación al tema por cuestión de cómo estuvo inicialmente regulado o cómo se fue generando esta normatividad. Y pareciera que en un inicio, en 2011, esto fue creado mucho más pensado a el camino de la investigación, ¿no? Y eso arroja algunos primeros signos de reflexión en torno a por qué únicamente en aquel entonces se previó que se iba a usar este tipo de medicina para hacer investigación y quizás no se dimensionó o no se alcanzaba a vislumbrar los alcances que podría tener para otras áreas del desarrollo científico y de la práctica médica. Y esto nos llevó a realizar un estudio. Y digo nos llevó porque formé parte del grupo de trabajo, un grupo de trabajo encabezado por la doctora Alessandra Carnevale del INMEGEN y por el entonces ministro José Ramón Cosío Díaz, donde se planteó desde 2010 y después de 3-4 años de trabajo constante y de reflexiones, la necesidad de hacer un análisis integral de nuestro sistema jurídico para saber dónde nos encontrábamos situados en cuanto a la regulación de la medicina genómica en nuestro país. Y en estos periodos de reflexión y análisis, pues primeramente nos dimos cuenta, o el grupo en su conjunto se dio cuenta que las disposiciones sanitarias resultan insuficientes para explicar este fenómeno. No solo podemos acercarnos a la regulación sanitaria para aproximarnos y entender un fenómeno tan complejo de avance científico, técnico, en este campo del conocimiento. Y de ahí derivó que se presentara un protocolo para desarrollar y financiar este proyecto de investigación que tenía como finalidad, primero, identificar cuántas normas existían en la materia y qué necesidades podrían derivar de esto para que finalmente el INMEGEN hiciera una propuesta de regulación. Y esto lo platico porque se identificaron algunas necesidades o se plantearon
inicialmente algunas necesidades. Primero, teníamos que acotar el campo de análisis, dada la cantidad de normas y la dispersión de estas en nuestro sistema jurídico, se tenía que hacer un pequeño muestreo y hacer un marco de referencia muy puntual. Pero además nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante de organizar esta información, ¿no? A partir de ciertos criterios ya fuera de jerarquía, de validez, etcétera. Y además poder sistematizar esta información a partir de escenarios concretos y que no fuera solo una reflexión en abstracto de lo que es o debiera ser la medicina genómica en nuestro país. Y finalmente, pues había un componente de dar a conocer estos avances o estos alcances del marco regulatorio a la población en general. Y esto se materializó con una publicación que salió bajo el sello de el Colegio Nacional y Tirant-lo Blanche en 2015. Pero ¿qué encontramos? Primero, y mencionaba el tema de la sistematización y organización de la información. Nos dimos cuenta que cuando hablamos de una muestra susceptible de ser analizada o de que se pudiera extraer material genético, había distintas etapas en su manejo. Y nos dimos cuenta que normativamente hablando no es lo mismo el momento de la obtención de la muestra, cuando una persona acude a un gabinete, le ponen una liga y extraen sangre de su cuerpo, no es lo mismo que el momento en que este pequeño tubo de ensayo se analiza y se procesa para dar un resultado. Y tampoco es lo mismo cómo se dispone de esa información. Y nos dimos cuenta que podíamos, además de la disposición de la información, subdividirla en otras categorías, así como qué resulta o qué se hace una vez que ya se obtuvo, ya se analizó, ya se dio el resultado y ya se entregó esta información. ¿Qué sucede con esta muestra? ¿Quién la maneja? ¿Cómo se procesa? ¿Qué pasa con este material? A partir de estas 4 etapas, se decidió agrupar distintos ámbitos en los que se podía dar el manejo de material genético. Y se identificaron al menos 5. Uno asociado al ámbito de la atención médica, que como mencioné, resulta interesante este campo porque la adición a la ley pareciera concentrarse exclusivamente en la investigación, pero nosotros nos dimos cuenta en un barrido preliminar que hay mucho impacto en procesos de atención. En el ámbito de la salud pública, como ya mencionaba la doctora Muredo, de cómo puede ser valiosa esta información para efectos de prevención y de análisis a nivel poblacional. Desde luego el tema de investigación. Una 4ª categoría que hablaba de objetivos específicos, ya fuera en el ámbito penal, forense, civil o incluso administrativo en el área de la farmacología, y también pues, los fines comerciales. Asimismo, nos dimos cuenta que también variaban las condiciones de los sujetos que intervenían. No es lo mismo el campo de aplicación o el conjunto de normas aplicables a aquella persona que va y se somete al procedimiento de extracción de la muestra que el conjunto de deberes que tiene la persona encargada de analizar los resultados o el conjunto de obligaciones que tiene, por ejemplo, la empresa encargada de hacer el manejo de los residuos biológico-infecciosos. Y entonces nos dimos a la tarea de categorizar qué sujetos podían ser titulares de derechos y obligaciones. E identificamos 7. La persona fuente como la persona principal, que es la que otorga la muestra, algún disponente secundario, como pudiera ser los padres de un menor incapaz o quizás alguna autoridad en un proceso de investigación, el equipo médico que interviene, los investigadores, autoridades sanitarias, otro tipo de autoridades, llámese jueces o otro tipo de autoridades administrativas y las instituciones en su conjunto. Y eso nos dio un mapeo más o menos de estas características, ¿no? Donde nosotros podemos ver cómo cada disposición normativa que se iba a analizar iba a tener un efecto o podía tener un efecto ya fuera para el sujeto fuente y en las distintas etapas.
¿no? Y desde los distintos ámbitos que se comentaron. Todo esto lo llevo para comentar que se analizaron más de 100 leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, 111 ordenamientos que fueron clasificados tanto por su ámbito de validez como su obligatoriedad. Esta segunda parte de la obligatoriedad es interesante porque identificamos tratados internacionales que o no han sido ratificados por el Estado mexicano o que no son vinculantes para su cumplimiento, pero que resultan orientadores para la conducción de la política pública y de las medidas que se puedan tomar. De estos, 94 fueron nacionales, 91 vinculantes, 3 no vinculantes. Sobre este aspecto es importante mencionar que se trataba o de protocolos o recomendaciones que no alcanzaban un carácter de norma jurídica, pero que resultaban orientadores, y 17 de carácter internacional, 8 vinculantes y 9 no vinculantes. Eso nos llevó a analizar casi 16,000 disposiciones normativas, de las cuales ustedes pueden ver cómo se distribuye el porcentaje de referencias a la medicina genómica. Y esto nos llevó a 2,054 registros. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos 2,054 disposiciones en las que se hacía alguna referencia expresa o implícita a la medicina genómica. De estas 2,054 nos dimos cuenta que cada una de estas podía tener cierto impacto en uno o en más de los ámbitos analizados de la matriz. Y esto nos llevaba a identificar ciertas proporciones. Y nuevamente llama la atención que la mayor proporción de disposiciones que impactan o que pueden ser asociadas al ámbito de la medicina genómica están en el ámbito de la atención médica y no de la investigación. Pero además resultó también muy interesante que 60% de estas disposiciones tenían algún efecto en ámbitos específicos, como podrían ser el ámbito civil, penal o administrativo. Y este es un dato muy importante que me va a llevar al siguiente punto a reflexionar, que es, solo identificamos 45 disposiciones en las que se hace alusión expresa al genoma, y todas estas se encuentran en 14 ordenamientos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de los 2,054 registros eran inferencias que nosotros identificamos de cómo se daba el manejo o el procesamiento de estas muestras. Las conclusiones del estudio arrojaron que se carece de una adecuada secuenciación del marco normativo, que hay poca especificidad en su regulación y que hay una dispersión exacerbada, ¿no? Es muy difícil que un operador conozca las disposiciones en la materia porque se encuentran en un sinfín de normas y ordenamientos. La recomendación fue ampliar la muestra, esto es, incluir también al ámbito estatal, porque el muestreo se hizo únicamente atendiendo al ámbito federal, incorporar nuevos grupos de población específicos para identificar niveles de vulnerabilidad y analizar los niveles de responsabilidad de los distintos actores involucrados, llámese autoridades o sujetos obligados. Y esto me lleva brevemente a hablar acerca de la aplicación de la medicina genómica en la impartición de justicia. Y esto fue algo que fue un reto en la preparación de la ponencia, porque no encontré precedente jurisprudencial alguno que nos hablara de cómo se vinculaba el uso de la medicina genómica en la aplicación quizás o en el tratamiento jurisprudencial de algún problema de salud mental. Pero sí identificamos un vasto número de tesis asociadas o el uso de herramientas de medicina genómica para identificar o asignar la filiación de personas en el ámbito civil y en el ámbito penal también para la identificación de personas probables responsables de la comisión de algún delito, usualmente de índole sexual, o la identificación de víctimas. Como les decía, en México no existen criterios jurisprudenciales al respecto al uso de este tipo de pruebas genéticas para demostrar algún tipo de padecimiento en salud mental.
y en propio Estados Unidos tampoco hay consenso sobre si estas se pudieran o no utilizar, porque no hay una respuesta tajante. Finalmente, me gustaría reflexionar acerca de la necesidad de dar continuidad a este esfuerzo de analizar el marco normativo existente para idear un marco normativo más adecuado, óptimo, congruente, que esté a la vanguardia y al ritmo de los avances científicos, y para ello destacar el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario para desarrollarlo. No podemos disociar el trabajo que tiene que existir de la mano tanto de médicos como de abogados. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro David Sánchez. Creo que es muy importante lo que nos expuso a lo largo de su charla, y creo que una de las conclusiones que además no solamente ocurren en el tema de salud mental y en el tema de la medicina genómica, es que nuestra legislación se ha quedado atrasada en cuanto a los avances de la medicina y de las ciencias médicas, y esto evidentemente impide que podamos seguir avanzando y que la salud llegue a más personas de las que hoy llega. Entonces, creo que es importantísimo tratar de seguir haciendo un esfuerzo en unir los beneficios que se obtienen de los estudios médicos, de los avances en la medicina, pero a la vez no podemos dejar de pensar que el derecho tiene que ir tratando de alcanzar y de caminar al lado de la medicina para efectos de poder implementar todos estos avances y todos estos pues nuevos retos que nos impone justamente las ciencias de la salud. Muchísimas gracias, David. A continuación, le voy a dar la palabra a la doctora Carmen Patricia López Olvera. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en este mismo instituto, así como investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores SNI. Su línea de investigación principal es el Derecho Procesal y Epistemología Jurídica. Entre sus publicaciones más recientes y relevantes se encuentran las obras Enseñanza Judicial para la Valoración de Pruebas Científicas en el Sistema Procesal Acusatorio, una aproximación desde el constructivismo jurídico complejo y las tecnologías de la información y de la comunicación, y la teoría general de la competencia epistémica legislativa, una investigación sobre el grado en que las leyes adjetivas contribuyen u obstaculizan la determinación de la verdad. Es docente de la asignatura Metodología Jurídica en el posgrado de Derecho de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca en 2012 y en la Universidad de Edimburgo en 2017. Es ganadora de los reconocimientos Dr. Raúl Cervantes Ahumada en 2018, otorgado por el Colegio de Sinaloa, y el premio Dr. Marcos Kaplan en 2020 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la mejor tesis del doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM. La doctora nos va a platicar sobre el tema sobre neuroderechos humanos. Muchísimas gracias, doctora. Le doy la palabra.